Hola, esta es la clase de inglés número 22 correspondiente al 18 de noviembre del 2020. En esta clase vamos a ver dos temas, vamos a continuar con dos temas que iniciamos en la clase 21. Uno es el de la voz pasiva. En este caso nos vamos a centrar en la estructura compleja. En el cuadernillo está en la página 88. Este tipo de estructuras que aparece en la frase verbal en voz pasiva seguida del to más el verbo en infinitivo suele traer cierta complicación a la hora de comprender lo que está diciendo. Entonces, y es muy frecuente en textos académicos. Entonces les damos como una fórmula como para resolverla y facilitar la lectura. El ejemplo que presenta, que está en el cuadernillo, dice The patient is reported to be healthy. En ese caso, primero leemos is reported y lo leemos con C, o sea, se informa. Luego agregamos un que a la frase nominal que antecede a esa frase verbal en voz pasiva y sería entonces que el paciente. Y por último, vamos a la otra parte, a la del verbo en infinitivo. Lo leemos conjugado y seguimos con el resto de la oración. Está saludable. Este tipo de estructura suele aparecer también con otros verbos. ¿Sí? Acá tenemos, abajo dice think, say, report, believe, porque es común decir se piensa, se dice, se cree, se comprende. Veamos algunos ejemplos que aparecen en el cuadernillo para que ustedes los resuelvan. El primer ejemplo que aparece lo vamos a hacer juntos y el otro ustedes lo harán y al final del documento tienen las respuestas como para que también se corrijan. Fíjense, acá tenemos la frase verbal en pasiva y con la estructura compleja. Entonces leemos primero esto, ¿sí? Se considera que, leemos la frase nominal, la calidad de vida, y ahora vamos al verbo con el resto de la oración, es un constructo multidimensional subjetivo impulsado por los valores. En el cuadernillo tienen otros ejemplos y yo acá lo que hice es resaltarles la voz pasiva con estructura compleja. Entonces en el primero tenemos se dice, se aconseja, is usually advised not to gain, sería generalmente, lo despejamos, lo pasamos adelante, se aconseja, are expected sería se espera, is said sería se dice, are believed se cree. Bien, el otro tema que tenemos para completar está en las páginas 99, desde la 99 a la 81. En la clase 21 vimos algunos casos de comparativo y superlativo. Vimos cuando la comparación o el superlativo es por más, hay que hacer una diferencia entre adjetivos cortos y largos, ¿sí? Y cuando es por menos, es para todos la misma palabra, less than o the least. Bueno, aparte de estos comparativos que vale la pena repasar porque hay algunos que son irregulares, que también tienen una particularidad y son comunes, tenemos otros tipos de comparaciones. Por ejemplo, cuando lo que se está expresando no es algo más o menos, sino que hay una similitud o equivalencia. En ese caso le va a aparecer la palabra as, después el adjetivo y después as. Esto se lee en vez de, vieron que as tiene muchas maneras de leerse. Puede ser ya que, puede ser a medida que o puede ser como. En este caso vamos a leer tan como, ¿sí? También puede aparecer que en vez de ser similitud que se diferencien, ¿sí? Y que marque una desigualdad. Entonces, en vez de aparecer as, el adjetivo as, va a aparecer so, el adjetivo as. Y en ese caso sería no son tan como, ¿sí? Otro tipo de comparación también es típica de trabajos de investigación o de textos académicos, es cuando tenemos un ascenso o descenso paralelo. Por ejemplo, si tenemos the more en una parte y en la otra parte the less. Ahí lo resolvemos diciendo
cuanto más, menos o tanto menos. Después tenemos el otro ejemplo, the earlier, the better. Cuanto antes, mejor. Otro tipo de comparación en inglés se da cuando aparecen adjetivos repetidos. En ese caso, ese adjetivo repetido indica que el incremento o el descenso es progresivo, o sea que cada vez más o cada vez menos pasa algo, ¿sí? Por ejemplo acá, more and more, cada vez más. Bien, para practicar todo esto, tenemos las actividades 28 y 29 con cambios, ¿sí? En los dos casos. En la primera, en la 28, está dividida en dos partes. Una parte es para las frases verbales y la otra es para las comparaciones. En la frase verbal identifica las frases verbales, diga en qué tiempo están y traduzca las oraciones extraídas del artículo de investigación. No digan en qué voz, porque no vamos a ser tan detallistas de saber. Ustedes es importante que la sepan leer, pero acá no es necesario que ustedes la identifiquen si es voz pasiva o si es voz activa. Simplemente saben que se tienen que fijar en el primer verbo y decir en qué tiempo están. Y acá están mezcladas. Hay en voz pasiva y hay en voz activa. Entonces, esta actividad ustedes también la tienen al final del documento ya resuelta. Y si tienen alguna duda, recuerden que de 9 a 11 y de 14 a 16 estamos en horario de consulta y si no, también pueden consultar por los foros o pedirnos una consulta y arreglamos un horario. La otra parte de esta actividad 28 se refiere a ejemplos, dice, identifica la estructura comparativa en los siguientes ejemplos y brinda una versión en castellano de todo. Fíjense que el primero es este caso de ascenso o descenso paralelo, bien que está separado en dos. Y después en otros casos están los adjetivos, si son de adjetivos cortos o estos, por ejemplo, que eran irregulares. O sea, que en este caso están mezclados los que vimos de comparación en la clase, la clase 21 y los que vemos ahora, ¿sí? Hay de todos los casos. Ustedes tendrían que reconocerlos y revisar sus apuntes, así es una manera de ir fijando y estas estructuras y familiarizándose con el vocabulario. Bueno, la actividad 29 también les proponemos un cambio. Ahí decía que leyeran la primera oración de cada párrafo para saber de qué se trata un texto. Sí, esa es una manera de comprender un texto más largo. Pero nosotros acá vamos a aprovechar esta actividad 29 para empezar a practicar para el final, ¿sí? Tanto los que ya aprobaron la materia como los que tienen que rendir todavía el trabajo práctico número 5, que también va a ser parecido a esto que les vamos a proponer, vamos a empezar a integrar todo lo que vimos durante el año. Entonces, vamos a empezar a trabajar con distintas partes de un trabajo de investigación, ¿sí? Así va a ser tanto, dijimos que el 2 de diciembre vamos a dar las consignas para los que ya aprobaron el cursado, ¿sí? Bueno, les vamos ahí a dar los trabajos de investigación y la actividad va a ser parecida a esta. Y en el caso del trabajo práctico número 5 también va a ser parecido a esto, ¿sí? Y el final también. Por eso es que comenzamos desde esta clase a practicar este tipo de actividades. Ustedes vamos a tratar de en todas las actividades mantener los colores así no se confunden. Van a tener en amarillo palabras resaltadas que tienen ing. ¿Qué tienen que hacer con esas palabras? O sea, primero tienen que traducir el texto, ¿no? Y una vez que hicieron la traducción del texto, o antes, pues es lo mismo, ustedes eligen cómo lo quieren hacer, se concentran en las palabras que están en amarillo y se remiten a las clases en que vimos, que son las primeras de septiembre, en que vimos los casos de ing, que les dábamos un cuadrito para practicar, y dicen entonces a qué función corresponden esas palabras.
van a tener frases pintadas de verde. Esas van a ser frases nominales para que las separen en bloques de lectura y marquen los núcleos. Van a tener palabras resaltadas en fucsia. Esos van a ser casos de comparación que van a tener que decir. Si es comparación de adjetivo corto, de adjetivo largo, o las que vimos ahora, de equivalencia o desigualdad o de incremento paralelo, ¿sí? O distintos casos van a ir, siempre es para que vayan fijando los distintos puntos que vimos que están en el cuadernillo y en todo el material que vimos a lo largo del año. Acá está la 6. Va a haber palabras en rojo, que va a ser referentes al vocabulario. En ese caso van a tener, depende de la palabra. O van a decir si es una sigla, si tienen sinónimos que hemos visto, que hemos resaltado de esa palabra. Si tiene prefijos o sufijos, si tiene la familia de la palabra, si es un falso cognado. Depende del vocabulario que aparezca en el texto. Otro punto que puede aparecer es en gris las frases verbales, ¿sí? Ahí, como les digo, ustedes tendrían que decir en qué tiempo están. Y en todo caso, cuando sea el final, también van a tener que ustedes identificar otras frases como estas, ¿sí? No ahora en este ejercicio, pero de estas se pueden derivar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿encuentran alguna otra frase de esta misma estructura? ¿O hay alguna otra frase en la que aparece la palabra, otro verbo modal o have? O sea, podemos hacer preguntas sobre frases verbales. Y por último, van a tener palabras mezcladas que son referentes y conectores. Ustedes van a tener que saber si es un referente, a qué hace referencia, ¿sí? O sea, por ejemplo, si dice su, ¿a quién se refiere? O si dice ellos, ¿quiénes son? O si dice ella, ¿quién es? ¿Sí? Y en el caso de los conectores, a ver a qué categoría corresponde. Bueno, el texto es este de la actividad 29, que era el de la parte de un trabajo de investigación, la parte de discusión. En vez de traducir la primera oración, traducirían los 2 primeros párrafos, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es traducir los 2 primeros párrafos. Luego, centrarse, de acuerdo a los colores, en las distintas actividades. Amarillo, ing, verde, frase nominal. Fíjense que en este caso, arriba del verde está el rojo, no es que la tienen que sacar a esta palabra. Luego tienen el fucsia, comparación, el celeste, conectores y referentes, el gris, frases verbales, y el rojo, vocabulario, ¿sí? Bueno, ahora, a continuación, vienen las respuestas de todo lo que vimos hasta hoy. Ustedes lo tendrán en el documento, pero para que vean, tienen las respuestas primero de la pasiva compleja, de las frases verbales, de la comparación y las respuestas también del último trabajo integrador. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, ya saben que estamos dispuestos para ayudarlos.